Con la familia. Oye, quiero hacer un saludo por la familia Lagos porque hemos reunido a un integrante que hace mucho tiempo no podíamos ver. Y se vistieron igual para el programa de hoy. Sí. Es la tenida del martes. Pero en general los Lagos nos unimos en esta. Perfecto. O sea, como que nos llamamos, ¿cómo ir de negro, de negro? listo. Estamos muy contentos de contar contigo. Señoras y señores, en un nuevo capítulo de Sigamos de Largo tenemos a la familia. Está Marcelo Lagos, geógrafo chileno, para explicarnos tantas y tantas cosas importantes. Exactamente. Tomemos asiento, Marcos. Claro, pueden seguir la conversación de Sigamos de Largo en el hashtag Marcelo Lagos NSDL. Mira, Qué concreto. Estuvimos mucho rato, ¿y cómo le ponemos? Marcelo Lagos NSDL. Pero en @ Sigamos de Largo 13, mira, te digo, la emoción de una nueva experiencia tiene un solo sonido. Colors Night Lights. Mira, qué Chile bien. 2018. Está Noel Gallagher. Buena. Foster the People, una de las bandas emergentes más importantes del planeta. Este miércoles 31 de octubre, Sí. Que ya en es el hoy Velódromo del día. Estadio Nacional, casi hoy día. Vive una de las jornadas que marcan a todos los que buscan nuevas experiencias. Noel Gallagher, Foster the People. Buenísimo. Te lo recuerdo, ¿ah? Pero además va a estar Jinko, Psycho, Dulce y Agras. Más información Dulce y en Agras de Concepción, Marco, colorschile.cl, claro, por supuesto. Y pueden ganarse entradas para aquello, como dice Sergio Lagos. Perfecto. Perfecto. Marcelo, el Marcelo. lunes en la madrugada Sí. nos enteramos con preocupación de que en una zona donde normalmente no hay movimiento importante, hubo un terremoto, le llamaron los españoles, así llegó la noticia allá, pero para nosotros un temblor de 6.4. Ushuaia, Puerto Madre, Magallanes. Sí, es muy raro esto, ¿no? Sí, no es raro. Ah, no es tan raro. No, porque se nos olvida lo que pasa por la zona austral. Generalmente nos enseñan de que Chile interactúa en grandes placas, como la placa sudamericana con la placa de Nazca. Exacto. Luego al sur de la península Taitao tenemos la placa antártica, ¿cierto? Ajá. Pero se nos olvida el segmento que está más allá, que se conecta con la placa de Escocia, que también es parte de nuestro territorio. A ver, perdóname. Y, ¿Cómo la placa de Escocia es parte de Está nuestro re lejos de territorio? Escocia. Claro. en Japón está sobre la placa norteamericana y los japoneses Así es. y los Oye, mexicanos no han arriba- dicho nada. y los mexicanos viven arriba de la placa de coco y nadie dice nada, así que Sí. en Y yo en la noche ocupo placa. Sí, Recuérdame. Mira, cómo va saliendo el humor y fluye. Oye, ¿no? pero, Muy a bien. ver, pero la placa de Escocia es una placa, o Escocia mejor dicho, es una placa que evidentemente dada su distancia, su lejanía, la falta de poblamiento y ciertamente una liberación de esfuerzos acumulados no tan recurrente, Ya. hace que su sismicidad sea en gran parte poco visible. Sí, Claro. yo hace poco estuve en Punta Arenas y en una construcción nueva le dije, ¿y usted acá cómo lo hacen con los terremotos? Y me miraron así como, acá no hay. Pero sí, No, sí puede han haber. ocurrido, Sí sí, puede haber. históricamente hay, incluso registrados durante el siglo XX, pero evidentemente no son tan recurrentes porque la acumulación de esfuerzos que tiene la interacción acá de Nazca con Sudamérica, que estamos hablando de Taitao para el norte, Sí. ¿cierto? Es mucho mayor A ver, pero- que lo que pasa más al sur. Pero esto nos sirve para plantearte una cosa que ronda siempre, de que, y que hay gente que lo asegura, A ver. de que los terremotos están como interrelacionados unos con otros. Como Y si hay un conectados. terremoto acá, como que hay un cable por abajo y ¡pac! Le pega una tirada Ya. a otro en otro lado. ¿Eso es real o no es real? O sea, mirándolo en perspectiva en gran escala, nadie pone en duda que el planeta Tierra es un sistema y como sistema existen interconexiones. ¿Ok? Ya. Ahora, entender eso no es fácil porque generalmente abordamos el conocimiento de forma segmentada. Claro. Separamos a todo se Sí. separa. Esto, el movimiento de acá, la música de acá, el color, la política, etc. Pero uno puede seguir una relación entre un evento y otro, a pesar de la distancia temporal que existe entre ambos. No es tan fácil, pues. Sí, estadísticamente sí. Hay trabajo publicado en revistas de prestigio que confirman que existe algún grado de conexión, Ajá. que grandes eventos pueden detonar sismicidad en otras partes del mundo, pero en rigor estadísticamente eso puede ocurrir, pero no explica todo lo que ocurre en el planeta. Es mucho No- más no- complejo que eso. Claro, Haití, yo creo que Japón son dos recientes terremotos. ¿Podrían tener alguna conexión ¿Te con refieres a la Haití? sismicidad en nuestro 2010, país? 2011. Ah, ya, no, yo diría que, bueno, la verdad es que no podría ser categórico en ello, Ya. pero Pero el Haití- nivel de hipótesis. O sea, hay que partir de la base que Haití y está frente a, tiene un marco tectónico complejo, interactúa en distintos tipos de contactos de falla y en rigor lo que ocurrió allí no se esperaba. O sea, todos los mapas previos de peligro sísmico no auguraban la posibilidad de que un evento de esa magnitud cobrara la vida de 316.000 personas. No, Incluye un tsunami menor registrado, ciertamente. Eso combinado con los niveles de pobreza se transformó en el desastre Sí. que todos conocemos, pero Ahora, muchos olvidamos. Siempre se habla de el círculo
círculo de fuego, ¿no? En el Pacífico, y cómo, a propósito de esto que tú decías del sur, de que hay menos recurrencia en el sur, pero sí en esta zona acá de la costa chilena. Hay una zona, vamos a ver aquí una gráfica. Mira, qué bonito. Mira. Por Dios. Lamentablemente una persona herida después de Claro, Ahí está el cinturón. la gráfica, Hay ¿no? zonas que Saludos para ella. están como al debe y que debiese haber un terremoto porque deben energía. O sea, más que al debe, bueno, acá en simple, si se dan cuenta, más que un círculo, como decía, es como un cinturón, ¿cierto? Ya. El cinturón de fuego. fuego. ¿Y es por qué? Porque estos márgenes, que son los márgenes de subducción, donde la placa oceánica, la pacífica, subducta o se introduce porque es más densa, es más pesada, bajo las placas continentales, es donde ocurren los terremotos más grandes del mundo. El chileno de 1960, el gigante en Alaska 1964, Ajá. el gigante de Kamchatka 1952, Japón en el 2011. En rigor, los eventos gigantes no ocurren en cualquier parte del mundo, ocurren aquí y nosotros estamos enfrente y tenemos el número 1, ¿cierto? tal La cual. empanada 9.5, el gigante. Sí, pues. Ahora, Te costó miembros en tantas familias. En mi familia falleció ¿Sí? gente, sí, sin duda, en oh Puerto my Montt. gosh, ya tenés que contarnos esa historia. Pero para cerrar la pregunta de Marcelo, evidentemente en un lugar donde han ocurrido grandes terremotos deberían volver a ocurrir en el futuro. Es un principio coherente, lógico. ¿Cómo, parte de cómo es la lista? ¿Cada cuánto tiempo hay un gran terremoto en el mismo lugar en Chile? Es que eso no es tan así. Ah, ya. ¿Y cada Porque- cuánto tiempo debiese haber en algún lugar de puras Chile? preguntas. Sí, es que las rupturas son variables. Soy Son preguntón. las ¿Y son qué? las preguntas No. Mauricio Bustamante, pero malas. Sí. No, sería maravilloso que esto fuera cíclico. Cíclico quiere decir que Ya. cada 8 años Pero en promedio. tenemos un terremoto en el mismo lugar. Pero en rigor la cosa no es cíclica, es recurrente. Y la recurrencia implica, Ah, puede ser en cualquier claro, momento. puede ser tremendo trombonazo o lo que queráis, como puede ser un platillito nomás. Entonces, tenía un terremoto como el del 85 y también tenía un terremoto en la zona central como el de 1730, que claramente es lejos superior a ese. Ajá. Y luego tenía un terremoto en Illapel y todo puede cambiar. En rigor, las rupturas pueden ser variables, pueden ser pequeñas, pueden ser medianas, pueden ser grandes o pueden ser gigantes. Ya, es imposible tener ningún No, tipo no es que sea de... imposible. Y tú Hoy en día lo hay personal, avances. Marcelo, después del análisis, el estudio permanente, Sí, sí, a ver, no queremos vaticinar ni que te pongas en ese plano, pero ¿cuál es tu sensación con respecto a nuestro territorio y las posibilidades Porque de esto un se movimiento mide en sísmico? liberación de energía finalmente, ¿no? Es ahí donde está el apunte científico. Sí, sí, claro, se está avanzando mucho en eso, el acoplamiento intersísmico, etcétera. Pero independiente de ello, yo la verdad es que a los terremotos no les tengo tanto miedo. ¿Ya? Son los efectos colaterales del terremoto. Ten en cuenta que los terremotos son tan recurrentes en Chile que hacen que tengamos muy buena normativa para el diseño y la construcción, Claro. que en rigor nuestro país sea robusto para eventos donde bien decías tú al principio de que un evento 6 punto algo, 7 punto algo, en rigor con suerte se te paran los pelos. ¿ah? Claro. O no Ok. se cae nada. Tú O dices sea, que es más además tenemos peligroso una to- presencia de ánimo ya fantástica. Tú dices que con un grado tomar una 5 mala no corremos. decisión, por ejemplo, no haber sacado la fuerza pública en Concepción post el terremoto. Esos son los colaterales. Ese puede haber sido un daño No, y peor los- y aún, los ¿no? No, nos tsunamis. referimos a la Sí, cosa no, natural. claro, yo bueno, creo, ahí, ¿no? Por ejemplo. Sí, no, claramente, o sea, tenemos varias aristas, pero partiendo de la base de que Porque, generalmente... perdóname, lo que ocurrió ahí con la presidenta que no sacó a la fuerza pública, que no sacó a los militares, generó, primero que se rompió un protocolo que históricamente en todos los terremotos en Chile los militares siempre salían a la calle a imponer Claro. cierto orden, ¿no? Sí. Esta teoría de Coco Legrand del tipo con el gorro, con el palo, con el pito, Sí. digamos. Sí, pero yo Em, creo que, Sergio, hay que ir al problema de fondo. ¿Por qué una ¿Ya? sociedad está tan molesta e indignada? ¿Por qué una sociedad va a entrar a una botillería a robarse los whisky después de un terremoto o las lavadoras? O los En la televisores. práctica, más allá de la consecuencia, que puede ser el control, ciertamente, de la sociedad, es por qué una sociedad está tan indignada para que en el momento de que nadie te controla, se transforma en esta especie de terremoto social. Ajá. Independiente que aparezcan o no las fuerzas especiales, quien sea, Otra, el Ahora, control. Marcelo, déjame pero recapitular. rebobinemos. Pero volviendo a lo Rebobinando. colateral, Ajá. estamos hablando de que hoy día el terremoto no mata a nadie en Chile. El que mata a las personas es la construcción mal mantenida, Ok. la construcción descuidada, el adobe antiguo, abandonado, estar en el lugar incorrecto, en el momento Va incorrecto. por otro lado. Pero igual tenemos que estar preocupados de cuando venga el terremoto, a pesar de que estemos tan preparados. Por supuesto, porque pueden generar procesos naturales secundarios Exacto. como el gran movimiento, Y tsunami, licuefacción, qué sé yo. tsunami, Una mala- derrumbes, una deslizamientos. mala instrucción a la opinión pública, gente que no salió, que no arrancó y que es muy, Por ejemplo, se víctimas dice que fatales. entre Hilo y Pisagua es una zona donde
podría haber un terremoto. ¿Es correcto? Ahí tenemos la zona, esa zona. Sí, bueno, Hilo es Eso un puerto en Perú. importante en la costa del sur peruano y Ajá. esta zona tiene un pasado de grandes terremotos. Está el gran terremoto del 13 de agosto de 1868 que generó un gran tsunami que se registró en todo el Pacífico, incluido las ciudades costeras del norte de Chile actual. Y claramente en esta zona tuvimos un evento el 1 de abril de 2014, un evento 8.1, 8.2 que generó un tsunami local y que evidentemente no es el evento que se esperaba. Aquí hay un pasado de grandes eventos y evidentemente rescatando lecciones de ello podría ocurrir en el futuro. ¿Y hay alguna otra zona de Chile Sí, que podría...? por supuesto. La verdad es que todo Chile está expuesto a la amenaza sísmica. Ah, ya. Sin embargo, al norte de Pisagua y al sur de Iquique podríamos tener eventos sobre Mejillones. 8 sin ningún problema. Este es una calma sísmica o una laguna sísmica, Ajá. brecha sísmica, Hay seismic Mejillones. gap. Ciertamente que tiene un pasado de grandes eventos. Aquí rompió el evento del 9 de mayo de 1877, cerca de 20 metros en Mejillones de ola, Wow. que no tiene nada de raro. 20 ciertamente. metros una ola. Para el 2010 medimos alturas superiores incluso. Ah, sí. Y luego está el segmento que viene al sur de Paposo. Acá está el terremoto de 1995, acá está el terremoto de Alexis Sánchez, ¿cierto? ¿Te acuerdas? El del 2007 en Tocopilla. Claro. En esta zona, entre Eso Paposo... Antofagasta. Perdón, ¿le llamaron terremoto de Alexis Sánchez? No, yo lo No, llamo así bueno, para que pues. mis estudiantes me pongan atención en clase. Claro, porque dicen Tocopilla, Tocopilla. ciertamente. Aparte de Jodorowsky, ¿quién más? Bueno, Claro. cariño, un saludo a Mi mi madre, Tocopilla, grande Tocopilla. Un saludo a mi Sí. madre Sí. también, que es de Tocopilla. No te puedo creer. Sí. Sí, por supuesto. Bueno. Ya, No, me entonces, encanta la- esas son zonas donde el reposo excesivo Sí. podría... O sea, donde no ha ocurrido un evento hace un tiempo importante. En ese segmento, por ejemplo, que va de Paposo hacia más al sur, está el gran terremoto del 10 de noviembre de 1922, que es un terremoto relativamente importante, se estima una magnitud del orden de 8.4 y que tuvo un tsunami relevante en las costas de Atacama principalmente. Y el segmento de Atacama, la costa de Atacama, en rigor no ha tenido un evento relevante hace mucho tiempo. Ya van casi 100 años, si restamos 2018 menos 1922 te da 96 años, estamos cerca. Y lo interesante de la costa de Atacama es que el nivel de poblamiento irregular de tomas que tiene el borde costero es Absolutamente. gigantesco. Enorme. No sé si te has dado una vuelta por Portofino, Sí. Ramá, Pulpo, Pulpito. No, ¿Y es eso increíble. está al sur de Caldera? ¿O al sí, sur de Chañaral? Sí, no, de Caldera hacia el norte ya viene Pulpo, Ya. Pulpito, más Porque allá también había- Portofino. claro, al Puerto sur, Viejo es la caleta más Puerto clásica. Viejo, Puerto Viejo Puerto, era la- Puerto claro. Viejo es una toma gigante hoy día, de miles de personas. Sí, pero precisemos que la gente que está más en la caleta tiene los Ajá. papeles en regla. Ya. Los que están más para el lado son los ilegales. Tal Pero cual, sí, están pero todos es enorme. por- Ahora, la bien, costa sí. de Chile está en gran parte con una ¿cómo se llama? No están con planos, sino tienen un cerro o algo así. pendiente. Pero la gente se pone justamente en donde hay una caleta, donde hay un plano. Sí, pero tampoco las sabe hacer. Generalmente las tomas irregulares se ponen más allá de los 80 metros de la marea más alta, porque si te pones más abajo, van a llegar los marinos y te sacan Ah, a la perfecto. primera. Tenemos Pero otras si- zonas esta acá. zona- Pero si te tenemos, pones más eh, arriba, es más... La zona de Arauco también está sindicada como uno de los puntos... O sea, hemos recorrido todo Chile. Sí, pero es importante destacar de que generalmente el segmento que va al sur, porque recuerden que tuvimos el 2010 entre más o menos Tirúa, el Golfo de Arauco y Ajá. Navidad, ahí tranquilo, ¿cierto, perro? Sí, sí. Pero de Tirúa hacia el sur, la verdad es que están muchos tranquilos porque es la gran zona que rompió en 1960 que va desde la península de Taitao. Aquí está, ¿cierto? El Istmo de Gofki, donde ¿El de 60, ¿de dónde fue? El del 60 va entre el Golfo de Arauco, al sur de Concepción, hasta la península de Taitao aproximadamente, que Es está ahí. el más grande de la Al sur, historia. ya. El más grande registrado instrumentalmente. Probablemente han existido más grandes, pero Yo Ya. tengo- no yo lo tengo- sabemos. Yo tengo No, recuerdos y vivos Los de mi Neandertal no tenían familia. instrumentos. Mi familia, mis abuelos en Puerto Montt vivieron el terremoto, se les cayó la casa. Por otro lado, mi madre vivía en Valdivia y vio cómo se desplazaban las aguas de todas las lagunas y humedales y atentaron contra Valdivia. Viste que además del problema con el terremoto fue que Valdivia pudo haber quedado bajo agua y ahí tuvo todo un Claro, movimiento porque- ingenieril que permitió pues, que se sí. desahogaran estas Sí, aguas claro. y se crearon todos Ahora, los el ríos Viñuazo se laterales. llama ese. Ya, y desde Bueno, desde y de esa zona aquí hacia el cambia. sur, Si te das cuenta, acá tenemos un contacto de placa. Acá hay una cicatriz, digámoslo así, en el fondo oceánico. Mira, Y acá está la placa de Nazca, la placa sudamericana y acá está la placa antártica. Y esta placa interactúa con la placa de Nazca, pero es más lenta. Y Ok. esta es más rápida. Y como esta es más lenta, la acumulación de esfuerzos en esta zona disminuye. Y Eso entre no la- quiere decir que no puedan generar terremotos importantes, ¿Y pero se entre, demora. entre las dos placas no pasa nada? No, porque es un contacto que no genera generalmente sismicidad Ah, relevante. ya. El borde más, este borde destructivo, que son los bordes de subducción, son los peligrosos. Y la placa de Scotia está metida por acá, po. Ahí va la forma. Claro. Va por acá, Ah, hace y una esa vueltita es la que para ahora es. hizo. y ahí habría que decirle a Risenberg que levante un poco más para arriba esto. y si se levanta, bueno, está más para acá. Ya, ok. Pero se nos olvida.
Se nos olvida porque es distante, porque está despoblado Tal y cual. porque su actividad sísmica, si bien ocurre, Y después, no es fácil la en- logística para instalar instrumentos allá e ir a medir también. Marcelo, y en el territorio antártico ya ahí estamos hablando de otro cuento, hay otro tipo de cosas. La verdad es que desconozco el detalle de la sismicidad en la Antártida. Pero los Hay niveles... que bueno, preguntarle a los pingüinos. sí, no, pero no deja de ser interesante. Como es una gran pregunta. Sí. Mira. Hay un tema. Me acuerdo haber visto una gráfica a propósito de cómo va creciendo la magnitud y que no es... No es proporcional, No es proporcional, sino lineal. no sé, Lineal. claro, no es lineal, sino que es mucho más grande. El del 60 fue 9 puntos. 9.5. El que todos recordamos más cercano Es del 8.8, 2015, 8.8. Sí. No, claro, es distinto. Entonces, eso es entre 8.8 y 9.5 es... ¿Cuántas una veces gran más diferencia. grande es el ¿Cuál? de 9.5? Pero puede haber más fuertes. Chile puede tener un terremoto más fuerte que eso. La verdad Chuta. es que para que sea sobre 9.5, hablemos de magnitud 10, por ejemplo, Sí. la longitud de ruptura tendría que ser equivalente al diámetro de la Tierra. Ah, y mierda. por lo tanto nos vamos Ya. a ir todos a Júpiter. Ya. Ahí Ya. tiene que, Salíamos listos. Ahí llamamos al José, al José de la Masa y nos vamos Y nos vamos a Marte. Nos vamos a Marte. Lo agarramos A directo. Marte, con máscara, con todo. Por supuesto. Vamos a hacer un análisis de los Teóricamente sí, terremotos podría más fuertes, entiendo, ¿no? De los, como para que hagamos una descripción. Esto es y de las tenemos pocas acá. cosas donde tenemos 3 en el top 10, ¿ah? Tal cual. Vamos Chile. Grande, Vamos, Chile. grande, Vamos, Chile. Chile. Muy bien. Es interesante que seamos campeones del mundo, que tengamos la Golden Gold, la medalla de oro, y nos olvidamos de eso, obsesionados por ir a Rusia, obsesionados por ir Claro. para allá, para acá. Pero tú Y sabes que somos- una cosa, porque esto no depende de Chile, pero sí depende de Chile, otra cosa que sí somos re buenos. Cuando hay terremotos mucho menores que esto en otras partes, hay mucho más destrucción y más muerte. Ah, bueno, por porque supuesto. hemos tenido En eso somos experiencias. campeones. En eso nuestros ingenieros han hecho un trabajo importante. Fantástico. Claro. Arquitectos, ingenieros, una mancomunidad de Tal eso. cual. Oye, Marcelo. ¿todos son A ver, del Sergio. cinturón de fuego? Sí, a ver, sí, todos son del cinturón de fuego, pero a ver, precisaría que este del 13 de agosto de 1868, más o menos puede ser 9. En esa época no había, todo evento que sea anterior al siglo XX, Ajá. su magnitud es estimada. Es relativa. No es, claro. no es calculada, entonces Tal cual. sí, más o menos podría ser. ¿Y se calcula por la destrucción? por la destrucción, Por el tras- relato. Claro, el relato histórico, el testimonio de sobrevivientes, la foto antigua. En esa época habían fotos antiguas. Sí, claro. Hay barcos varados de la ciudad de Arica increíbles, ¿cierto? El Watery. Sí, seguimos siendo el número 1, pero no sé hasta cuándo. Claro. Ya. Bueno, sí. ¿Y Este- por qué en la costa de Sudamérica, estoy pensando en Perú, en Ecuador, qué sé yo, ¿por qué ellos no han tenido terremotos? Sí, la costa del Ahí está Callao. Ecuador, ¿verdad? Ecuador, Ahí el está séptimo Ecuador. lugar. No, pero ojo que, claro. Pero Pero es el de 1906. Sí, Yo me acuerdo que estuve 1906. en Ecuador hace un par de años que habían tenido un temblor. 16 de abril de 2016. Claro, Sí. y sí, hubo una réplica un poco fuerte, pero y por los parlantes del hotel decía a los chilenos que tienen que salir del hotel. No, ¿por Y éramos qué? los únicos que no salíamos, Sí, pero bueno. oye, No le fue un pongan, temblor. claro. No, pero tomaste un tema. Yo estuve en Guayaquil ahora para uno que hubo justamente en Guayaquil, en el Guayas, en el río, Ya. hace 2 meses atrás, 3 meses atrás, un 6 punto algo, 6.9. Y independiente que son suelos de relleno y se movió, claro, te pasa eso que como chileno no te mueves. Perdona, Pero- acá pero el Ecuador estándar tuvo de- un terremoto hace, ¿qué? Bueno, ese que estamos hablando, que fue Sí. súper Pero devastador. el tema... Sergio, el- estábamos hablando. Sí, pero fue súper devastador, no fue un terremoto que menor, es generó importante muchísimos que tú daños. tienes la costumbre, la mala costumbre en Chile de que te quedas dentro de la Sí. estructura porque confías en ella en general. Pero Y en no- general allá- uno no debería confiar en la Allá, otra estructura. pero en países donde los estándares de diseño en el papel están, pero no siempre se cumplen, Tal cual. hay que salir. Y el cambio de switch no deja Bueno, ser pero está esa interesante. anécdota de los mexicanos que estaban en el 2010 en un hotel en el centro. Acá en Chile. Acá en Chile. Dijeron, ya, listo. Fin Se del apagó mundo. la luz. Porque el recuerdo que tenían ellos era del terremoto del 85 en Ciudad de México, Claro. en donde se devastó Ciudad de México, no quedó nada en pie. Entonces dice, en la mañana siguiente era como si hubiera sido una especie de truco. Claro. Porque salimos y no había nada, no, Te decían. estaba todo funcionando. ¿sí? ¿Y qué Bueno, mexicanos eran? ¿Unos turistas? Está un escritor, Lucerito. Lucerito y toda esa gente, ¿no? Oye, pero ojo Oye, que México que también el año son pasado artistas, tuvo otro finalmente. terremoto que también fue súper violento y generó un montón de Mucha daño. destrucción. Pero ya no se cayeron todos los edificios, lo cual ya habla de que por lo menos Sí. la corrupción... Pero Ahora, cayó mucho, hemos- cayó No, 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 mucho, pero fue eso no superada. superado. Claro. Hemos dicho mucho que los chilenos estamos preparados, que nos calmamos, Sí. pero la gente está preparada, sabe hacer lo correcto. Le preguntamos a la gente a ver qué nos contestan. Ay, A ver, Marcelo, a ver. Marcelo. Marcelo. Lo primero que hago en caso de un terremoto es preocuparme por mi familia. Si estoy en un piso alto, bueno, me asusto un poquito. Si es que siento el terremoto, me despierto. Donde arranque igual va a estar temblando, así que
intento ver si no se me están cayendo las cosas preciadas como mi notebook o eso, mis lápices de colores, porque es lo que más quiero. Me levanto, veo, me quedo en el umbral de la puerta o bien bajo, reviso a mi familia a ver qué están haciendo. Francamente, afirmo la tele, el Play, a lo mismo si hay un apocalipsis, no me puedo quedar sin el Play. Mi tata sí, que ve todo el día partido, entonces lo primero que hizo por el terremoto del 2010 fue proteger la tele y que no se fuera a caer. Para el terremoto del 2010, como era medianoche, estaba durmiendo y me tuvieron que despertar porque de lo contrario no siento el terremoto. Yo justo estaba durmiendo en un camarote, de hecho pensé que estaban penando. Se empezó a mover la cama, lo primero que me acordé, El Exorcista, una mezcla de Poltergeist, porque la tele como que se me vino encima y dije, no, era como que estaba así. Yo pensé que se acababa el mundo en ese momento porque venía llegando un carrete y estaba curado, entonces llegué y ahí, pa. Es que la verdad es que soy de Puerto Montt. Tengo 18 años y jamás en mis 18 años he vivido un terremoto, así que espero reaccionar bien y no salir corriendo. Muy bien, muy bien. Oye, la gente quiere proteger el televisor. No, pero es interesante, disculpa, porque, por ejemplo, acá no existe la cultura de fijar las cosas. Tú me imagino que tu yate el fin de semana cuando vas a navegar, tienes todo bien amarrado, las puertas no se abren solas, la losa bien Se lo compré a un senador. Sí. Es que tuvo que vender. Pero cualquiera que navegue sabe que tiene que tener todo asegurado. En Japón tú vas a los Ikea o Home Center o Home, como queráis llamarle, etc. Y en Japón hay una sección sísmica. Y está la sección del Poxipol para el jarrón de porcelana, está el velcro para la tele, está una cantidad de medidas para que nada se caiga. Pero acá como que no está ese negocio. Ya acá hay un modelo de negocio que alguien puede explorar y traerse un contenedor de China porque está lleno de cosas para fijarlo todo. Aquí como que la tele se pone nomás y no se va a caer. Allá se fija todo. Tú venís el perrito, el chino con de adorno y el chino está pegado. Salvo para el vendedor de tele, que le conviene que se caiga. se rompió. Hay un par de alcaldes que están pegados también, ¿eh? Es por defecto. Y así se evitaría el estar tan preocupado de cosas materiales como la pantalla o el super. Ya, pero espérate, pero antes del 2010, nosotros tuvimos el terremoto acá del 85. Yo no recuerdo ningún plan de educación, pero sí creo que del 2010 ahora, por lo menos mis hijos, han tenido en el colegio una serie de simulacros y cuestiones que yo ni por los palos, o sea, nunca tuve ni una cuestión de eso. Ya, pero ¿tuviste algún momento una operación Daisy? Sí, pero, sé honesto, Marco. Soy honesto, pero déjame decirte, era, Operación Daisy, qué lata. Pero por lo menos cambiar clase, sí, cambiar de clase, pero esta gente se lo toma en serio. No, pero por supuesto, si somos sociedades reactivas y te morís de miedo de que tu hijo le explote un ventanal en plena clase, y todos los papás presionaron a los colegios, ¿y cuál es el plan de emergencia de este colegio? Te estoy pagando, quiero seguridad para mi hijo, etcétera. Independiente de ello, claramente el salto después del 2010 es cuántico. O sea, en temas de prevención, de aprender a convivir con esta amenaza y mejorar nuestros estándares y protocolos, el salto es cuántico. A mí uno de los ejemplos que más me llama la atención es el del falso terremoto de Concepción, Talcahuano, Arauco. Que la gente empezó... Que la gente arrancó a propósito de una falsa alarma que hubo desde una embarcación en Talcahuano. La radio Bio Bio, creo que fue, tal vez me equivoco, lanza esta señal a la opinión pública y la gente sale despavorida, arrancando. Lo más curioso de eso, que lo comentábamos con Sergio, es que la gente le decía a Carabineros, no, es falso. Y la gente le decía, ¿por qué nos mienten? Claro. ¿Por qué? Claro. Y entonces ya no había... Bueno, gente entregando guaguas. La confianza es clave. Tenemos un ejemplo en Japón. ¿Cómo le avisan a la gente cuando ya el terremoto empieza a funcionar? Hay una alarma, mira, veámosla. A ver. おはようございます。6時になりました。NHK ニュースおはよう日本です。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。福島県、宮城県、山形県、茨城県、栃木県では強い揺れに警戒してください。テレビの画面は福島県いわき市の現在の様子です。カメラが左右に揺れています。NHK の各放送局からの情報によりますと、先ほど午前6時ごろ、東北地方で揺れを感じました。震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。Con el guagua que Ahora no sé por qué uno se lo puede en cualquier momento aparecer Godzilla. No, pero años luz. Pues ten en cuenta que el canal público, la televisión pública japonesa, NHK, tiene un departamento de sismología para prensa gigante. Ellos tienen sus propios sismómetros adentro. No tienes que llamar a nadie, ellos miran ahí.
Y no es como que te llamen a ti. No, así como, ten en cuenta que estas imágenes fueron Hay miles de Marcelo Lagos. Yo estuve en junio del 2011, después del gigante en NHK, visitado por otra cosa. Y, ¿Por qué? ¿Por qué y les pregunto, ¿cómo lograron estas imágenes de alta definición en altura, la ola entrando en Sendai? Y me dice, es que tenemos 16 helicópteros. Yo no sé cuántos helicópteros acá en el canal, pero evidentemente... Quedan dos, creo. Y eso era el 2011. No sé, ¿habrá alguna respuesta? Y ese era el área de sismos del canal. En el matinal. ¿Qué pasa? Que está la parte prensa, que es gigante, evidentemente, a los japoneses, pero aparte hay una sección, un módulo gigante, donde solamente está el tema de rápidamente en tiempo real la infografía, la alerta temprana, y como la televisión es digital, utilizan el bit disponible para dar el warning. Tú estás haciendo tu gimnasia de Tai Chi en la mañana y te avisan con un cuadro en cuadro, un picture in picture, que hay alerta, hay warning, hay alerta de terremoto. Hay terremoto. Y luego hay alerta de tsunami. ¿Y ¿Japón tiene más terremotos que Chile o es lo mismo? Sí, son más frecuentes, pero aparte ellos tienen una historia escrita de terremotos y tsunamis desde el año 600. Oye, el año 600 acá con suerte andaba ahí con un taparrao. Claro, tengo una pregunta que tal vez no tiene nada que ver, pero puede tener que ver con esta capacidad Dale, golpéame. Un terremoto, cuidado. De la prevención y de la cultura que han ido creando los japoneses en el siglo XX. A propósito, tendrá mucho que ver también las dos bombas atómicas y que ellos tengan reactores nucleares como los tienen. Sí, para generar también una prevención especial, ¿no? No, yo diría que el chancho está pelado por el otro lado. Después de que Estados Unidos les manda estos dos regalitos, ciertamente, Japón quedó en el suelo. Lo que te digo, la fuente, lea la editorial de marzo del 2012 en la revista Science, que es una revista científica de los Estados Unidos, la más importante en Estados Unidos y en gran parte del mundo. Y en la editorial había un mea culpa, una explicación del Japón, del por qué el tsunami fue tan destructivo, particularmente el tsunami, porque el Shinkansen, el tren bala, el otro día estaba operativo. Claro. Porque que mueran cerca de 20.000 personas ahogadas en un país que está hiper preparado para estos temas no es menor. Claro, es un error grave. Recuerden ustedes que Hiroshima y Nagasaki deja a Japón en el suelo. Se rinde, ocupado por los Estados Unidos, ¿cierto? Y tuvo que levantarse. Se reconstruye. Y si ustedes miran fotografías aéreas de antes de los 40, antes de la Segunda Guerra, gran parte del poblamiento se localizaba en las partes altas, no en las partes bajas del Japón. Mira. En la parte baja estaba la caleta de pescadores, el filetito de ballena, ¿cierto? Hay gente que come ballena. Sí, qué feo. Allá, pero bueno, es cultural. Bueno, lo podemos discutir después. El tema de fondo es que el tema de la Segunda Guerra para levantarse Japón implica que tienen que tomar decisiones. Y una de esas es pasar a energía nuclear, porque evidentemente la energía nuclear te permite un salto gigantesco en términos de desarrollo y facilitar una serie de procesos siempre cuando haya control. Comienzan a aparecer las plantas nucleares. Comienza la instalación de fábricas en las partes bajas, cercanas a la costa. La fábrica implica casa para obreros. Y gradualmente empieza un efecto dominó de urbanización y densificación del borde costero que históricamente nunca había ocurrido, porque yo he recorrido... Y eso es lo que se destruyó así. Bueno, ahí estamos viendo partes, hábitats más periurbanos en las costas de Sendai, pero en rigor gran parte del impacto deriva de olvidar. Si tú recorres los cerros del Pacífico japonés, te hace un trekking fácil por el borde costero, te das cuenta que por todos lados hay unas rocas que se llaman las tsunami rocas o tsunami stone, que dice, no construyas tu casa bajo esta roca, que son rocas del año de la trompeta, ¿cierto? Con todo respeto con las trompetas. Y que son antiguas señalizaciones de tsunami que te hablaban del warning, del peligro, pero evidentemente la gente no le hizo caso. Por lo tanto, hace poquito en Indonesia hubo otro terremoto con tsunami. No, y claro, el 28 de septiembre. Sí. Tremendo. Y murieron 2.000 personas. Y probablemente más, porque hay todos estos desaparecidos. Hablan de cerca de 5.000 algunas fuentes, porque... Ahí estamos viendo el terremoto y después imágenes del tsunami. A esta altura del partido, ¿por qué razón puede morir gente con tsunami? O sea, primero que nada es inaceptable. ¿Sí? Es inaceptable que en pocos minutos mueran miles de personas y miles de desaparecidos. Particularmente en un país que tuvo el gran gigante del 26 de diciembre del 2004 con casi 250.000 de personas muertas. Que recordamos con todos. Un tsunami que barrió con casi 13 países. Donde recuerden que Francisca Cooper, nuestra chilena, falleció también allá. Sí, o sea, mil cosas. O sea, donde la cooperación internacional llegó con todo a fortalecer medidas tecnocráticas para convivir con la emergencia. El caso del terremoto de Palu, un terremoto 7.5, somero, en una zona de falla donde en rigor ese tipo de eventos no producía grandes tsunamis, absolutamente invisibilizaba el riesgo. Gran parte de la instrumentación para anticiparse este tipo de eventos no estaba instalado en esta zona. Ah, perfecto. Por lo tanto... ¿No estaba por qué? ¿Por un descuido? No, porque generalmente este tipo de contactos... Esta es una falla transcurrente. Es un bloque va al norte, un bloque se mueve en una dirección y el otro bloque en otra. ¿Y eso no genera tsunamis? Sí genera tsunamis, pero no se sabía que tan destructivos. Mira. Incluso muchos lo invisibilizaban. No generalmente el terremoto que genera tsunamis es el borde convergente, donde hay fallas inversas. Claro, donde hay fallas inversas donde el fondo oceánico se perturba verticalmente. Pero
pero no horizontalmente. Pero sí existen antecedentes de tsunamis generados por este tipo de fallas, como el famoso terremoto de 1906 en San Francisco, etc. Independiente de ello, aquí hay una responsabilidad, aquí hay una irresponsabilidad gigante, porque en rigor gran parte de la apuesta de Indonesia fue depender de la ayuda internacional, instalar instrumentos, sismómetros, sismógrafos, boyas con sensores en el fondo oceánico distribuidos en lugares estratégicos, pero se les olvidó este contacto, se les olvidó Palu, pero particularmente se les olvidó atacar el problema de fondo, porque ese día se cortó la luz, ese día sencillamente nada funcionó, y en la práctica la gente tuvo que tomar una decisión, pero las olas llegaron en menos de 5 minutos, 7 minutos, y los niveles de pobreza, los niveles de exposición, la desigualdad fue lo que mató gente. Por lo tanto, acá hay otro tema. ¿Y tú sientes que en Chile estamos bien preparados para los tsunamis? Hay una pregunta que tiene que ver con lo mismo, que es la evacuación vertical que se acaba de proponer, que en las costas de Chile, los que tengan edificios altos, la municipalidad o la intendencia podría actuar reduciendo los costos de los gastos comunes para permitir que en caso de emergencia la gente pudiese ocupar estos edificios para protegerse. Podría ser una canasta familiar también. Claro, mira, pero ¿qué te parece? Mira, la verdad es que... ¿no? A ver, la idea es que si hay un tsunami la gente pueda subirse a los edificios, a los techos para protegerse. Eso es básicamente, y que los vecinos sean premiados por esta... Porque podrían decir que es propiedad privada y que no dejan subir a nadie. Sí, bueno, eso pasa. La verdad es que sí, el tema de la evacuación vertical no es un invento de hoy día. Globalmente, en todos los países desarrollados que abordan el tema de convivir con la emergencia de tsunami, la evacuación vertical tú la ves en Japón en todas partes. Cualquier edificio costero la tiene. La gran mayoría. Ahora, el tema es de que se sabe que cuando venga un tsunami, y Chile no está exento a ello, este tema es inevitable. Inevitable. O sea, esto es una de las certezas. Sí, o sea, va a ocurrir. El Congreso se va a inundar hasta arriba. O sea, malas pensiones y tsunami. Es un hecho, ya. Es un hecho. Dos certezas de Chile. Y es por eso que probablemente todos nuestros congresistas saben nadar, ¿cierto? No hay problema. Ahora, el tema de fondo es el siguiente. Que no todos van a alcanzar a llegar horizontalmente a la zona de seguridad. Eso es un hecho. Mira las imágenes de Japón y gran parte de la gente se salva verticalmente. Arriba de estructuras, arriba de edificios. A una señora anciana le voy a tener que decir o son 12 cuadras para allá o 12 pisos para arriba. Esas son las opciones. No son las opciones porque la verdad es que tú no tienes que subir al piso 12. Puedes subir al cuarto piso, dependiendo... Por eso tenía que ver con lo que estábamos hablando antes. Porque hay un tema que tiene que ver con las olas. Tú decías que en el 2010 hubo olas superiores a 20 metros registradas. En rigor medí con estas manitos y varios instrumentos y varios amigos y amigas en terreno, apoyados, auspiciados evidentemente por Hipoglós y todo lo que significa estar en terreno muchos días sin baño. Medimos en promedio, medimos en promedio alturas de ola de 8 o 12 metros sin ningún problema. Estamos hablando de alturas más altas que un poste de alumbrado público. Pero excepcionalmente en ciertos lugares se producen fenómenos no lineales más complejos donde las alturas pueden ser mayores. En la desembocadura del Rapel yo medí 20 metros, en Constitución al sur, donde está Los Arauco, 27.6 metros. Que fue el lugar donde hubo mucho desastre, ¿no? En la isla que está frente a en Orrego yo medí 12.1 metros medí ahí. Pero si tú tuvieras que, Marcelo, decirnos qué lugares de Chile son los que están más expuestos a destrucción más importante, como por un tsunami urbana, ¿no? O sea, sí, todo el borde costero. No, pero en las ciudades. O sea, todo lo que esté localizado bajo los 10 metros, fácil, está expuesto a la amenaza de tsunami. Pero, por ejemplo, Antofagasta es una ciudad que está muy expuesta. Antofagasta menos que Viña, porque Antofagasta, particularmente el centro histórico, está el puerto en la zona topográficamente más deprimida y más profunda. Ahí ciertamente el agua llegó hasta la plaza sin ningún problema para los tsunamis de 1877, etc. Sin embargo, la altitud rápidamente hacia el norte aumenta, hacia el sector de los Cutula, hacia Cerro Moreno, y por lo tanto, naturalmente Antofagasta está más protegida. Lo mismo pasa para el sur. Es la parte histórica donde... pero tú dices que Viña para eso sería más grave. Nosotros vamos a ver dentro de los próximos segundos qué es lo que podría ocurrir según la impresión de nuestro amigo y colega acá. Dentro de los próximos segundos vamos a observar qué es lo que pasaría en Viña del Mar y en Valparaíso. Todo eso después de una breve pausa. Seguimos aquí en Sigamos de Largo junto a Marcelo Lagos. Amigo y colega. Shake it to the right, shake it to the left. Mira. ¡Están comiendo los nuevos Doritos Hitway! Sí, señor, porque los nuevos Doritos Hitway primero tienen un fantástico sabor barbecue, pero después son súper picantes. A ver, dame uno. Mira. A ver. Sí, señoras y señores. Nuevos Doritos Hitway. Primero barbecue, después súper picantes. Estamos
Estamos viviendo una noche telúrica en Sigamos de Largo. Estamos conversando con Marcelo Lagos, geógrafo, quien nos está explicando muchas consideraciones y preguntas que tenemos acerca de los terremotos. Y como no, queremos hablar también de las ciudades. Veníamos de revisar Antofagasta. Vamos a ver qué es lo que podría ocurrir en una ciudad como Valparaíso, Viña. ¿Cómo lo ves, Marcelo? ¿Esto de dónde viene? ¿Cuál es la fuente? Esto es el CHOA. Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada. CHOA. Exacto. Ya, lo que simulan ahí es la inundación que podría ocurrir si ocurriera un evento como el del 8 de julio de 1730, que es el evento histórico más grande conocido. No quiere decir que sea el más grande. Ya. Segundo, probablemente está modelado a nivel medio del mar, así que si llega con marea alta podría ser distinto. Segundo, está modelado sin Festival de Viña. Por tanto, con Festival de Viña lleno de gente, podría ser distinto. Claro. Y etcétera. Claro, hay mucha Ya, pero entraría Y tanto si tuviese por Arjona ya sería de escándalo. Sí, ahí viene. No, ahí es seguro. Claro. La parte naranja es que es seguro eso. No, los colores, si no me equivoco, y si utilizan bien la fuente, los colores representan profundidad de inundación. Quiere decir la columna de agua sobre el terreno. En las zonas más cercanas a la costa puedes tener 6 metros o más sobre tu cabeza. Perdón, 6 metros o más. Y a medida que cambian los tonos a tonos más pasteles, más claros, la columna de agua sobre el terreno disminuye y probablemente aquí, en la cota máxima de inundación, o run-up, como se le conoce técnicamente, vas a tener quizás 2 centímetros de agua. ¿2 centímetros? No digo eso, pero no sé. Pero en la práctica... Wow. Ahora Oye, hay que entender... Eso es Valparaíso y tenemos Viña, que tú dices que está mal preparado Viña. No he dicho eso. No, pero lo que he dijiste dicho, que Marcelo lo dijo. Peor que Antofagasta. No, es que una cosa es la preparación y otra cosa es la exposición. La exposición. Claro, entonces en este caso, evidentemente, Viña, por su configuración y su asentamiento, a baja altitud, en una zona, una planicie fluvio marina, evidentemente esto está mucho más expuesto. Si se repitiera, hasta el Sporting todo. Y es por eso que muchas... tú imagínate el día del terremoto gigante esperado. Estás comiéndote tu heladito en Avenida Perú, que puede pasar, ¿cierto? Que es muy común. Y muy común, claro. No vas a alcanzar, evidentemente, a llegar a una zona de seguridad en menos de 5 o 10 minutos. Y la evacuación vertical, evidentemente, surge como la alternativa. Y es un tema que en Chile todavía no está regulado. Independiente de las estrategias o propuestas que hagan las autoridades, es un tema que estamos en deuda. No podemos totalmente. esperar. En Chile existe, después del 210, no se ha generado ningún tipo de nueva legislación que evite que la gente construya borde de playa. No, porque yo contaba que hay una persona en un piso 10 que está en primera línea y que lo obligaron a salir del edificio y ir a un cerro que está a varias cuadras, o sea, lo 20 lógico cuadras, es que la gente en vez se de quede. quedarse en el lugar donde estaba. Sí. Claro. Y eso es obviamente una estupidez, digamos, ¿no? Sobre todo si estás postrado, si te estás inyectando algo, etcétera. O sea, Carabineros debiese dejar que la gente que está sobre cierto piso se quede en su lugar. O sea, yo creo que la autoridad, en este caso Carabineros, cumple con la orden de que la gente tiene que evacuar a la zona de seguridad. Y en esa óptica cuadrada, evidentemente la zona de seguridad es la altitud de 30 metros. Pero la altitud de 30 metros no queda cerca de la orilla del mar, queda distante. Evidentemente debería ser más flexible ese razonamiento y debería optarse por permitir la evacuación vertical cuando no hay alternativa. ¿Qué pasa? De que este es un tema que todavía no nos ha tocado. Gran parte de los tsunamis importantes que han llegado ha habido tiempo para evacuar y la gente ha tomado decisiones, ha alcanzado a llegar, pero los tsunamis pueden llegar instantáneamente. Pero no todos. El del 2010 no. Pensemos en En Constitución. Talcahuano, para el 2010 hay gente que se quedó en sus edificios y se salvó porque se quedó arriba y no bajó. En la práctica, otro cuento con guitarra en el momento de una emergencia. La evacuación vertical es una opción para salvar vidas y eso es comprobado, particularmente después de Japón 2011, absolutamente confirmado. Y ese es un tema que tiene que tratarse en Chile a la brevedad. Yo creo que el tema de los gastos comunes no es la alternativa. No va por ahí la cosa. No, yo creo que esto va por contribuciones, yo creo que va por exigencias en las construcciones previas a su construcción, porque no cualquier estructura soporta un volumen importante de personas. Tiene que ser un edificio que tenga escaleras adecuadas, que tenga una losa capaz de soportar volúmenes importantes de gente, que permita la autonomía para estar 6, 4, 20, 12 horas arriba esperando que la autoridad te diga que ya bajó el peligro. Por lo tanto, tiene que haber todo un tema previo. Marcelo, tenemos muchísimas preguntas del público. Llega el servicio de utilidad aquí, a continuación, Sigamos de Largo. Marcelo, vivo en una casa que tiene parte de adobe. En caso de un terremoto, ponerme en el marco de la puerta, ¿es seguro? La pregunta. Ya, un clásico. Bueno, si es adobe, es probablemente que esa casa es antigua. Claro. Si esa casa es antigua, la puerta, el marco de la puerta era marco de la puerta. Claro. Así de ancho, el puro marco. Incluso hasta el medidor de la luz lo tenían pegado ahí. Claro. Hoy día tu marco de la puerta
de Trupán. Y recuerdo que sobre todo el mío. Y de una patada, compadre, lo voláis, pero de una, ni siquiera necesitáis cerrajero. Por lo tanto, en el marco de la puerta hoy día, común y corriente de los chilenos y chilenas, no es la zona más segura. Pero en una casa de adobe, yo apostaría que en ese caso, primero que nada, yo privilegiaría salir de la estructura si se puede, porque el adobe puede colapsar. Independiente que se puede construir con adobe sismo-resistente, pero ese es otra historia. Claro. Pero antiguamente el marco de la puerta era Don Marco. De ahí viene el mito de que el marco de la puerta es una zona segura. Pero eso cambió. Eso era antes. Ahora, las casas de adobe que tienen tejas coloniales son peligrosas porque la teja corre. Corre y el peso de esos techos es gigantesco. Te le corrió la teja, que era clásico. Exactamente. Claro. Se me cayó la teja. Claro. No, pero recuerda que para el terremoto de Chillán en 1939, gran parte de las víctimas, bueno, no había norma de diseño, estamos hablando de los primeros estadios del siglo XX, pero gran parte de la gente murió por el colapso estructural de los techos hiperpesados de teja. Y donde no había cálculo numérico que te permitiera buscar un equilibrio, el peso que tenía el techo era gigantesco. ¿Es lo mejor estar debajo de la mesa de algún tipo? Siempre, agáchate, agárrate y cúbrete la cabeza, eso es por defecto. La cabeza es la clave. La cabeza, como dices tú. A ver, tenemos otra pregunta. Señoras y señores, a continuación, aquí en Sigamos de Largo. Marcelo, quiero armar un kit de emergencia en caso de una catástrofe natural. ¿Qué cosas debería tener mi kit de emergencia? Ah, mira la pregunta. Por suerte no estaba leyendo. Lo más relevante. Bueno, primero que nada le explicaría al amigo de que las catástrofes no son naturales, sino que las generamos nosotros como sociedad. Uno. Segundo. Y la boca te queda donde mismo. La verdad es que yo no voy a insistir en lo de siempre, sino que yo insistiría en lo que no consideramos, que es la fotocopia de los documentos importantes, que es la fotografía que tiene solamente una, dinero en efectivo, el diario de vida, el dibujo de tu hijo, todo lo que no vas a recuperar nunca, porque en la práctica, lo demás, la linterna, la radio a pila, por favor, estamos en Chile, todos sabemos que lo que tiene que tener un kit de emergencia, tanto el personal como el familiar, el que tienes en el auto, el que tienes en cualquier parte. Pero hay que tener mucho ojo con las mujeres, hay que recomendarles tal vez aquello, porque en una cartera promedio de una mujer, y acá espero que nadie se ofenda, es verdad, ¿no? La mujer en Chile lleva parche curita, botella de agua, y si pudiese meter un saco de dormir, lo pondría. Ya está preparada, dices tú. ¡Claro! No, pero para, es verdad. A ver, présteme cualquiera de sus carteras y empezamos a sacar de todo tipo de remedios, botellas de agua. muchacho! ¿No? Sí. No. Mira, lo que yo quiero destacar es lo que generalmente nadie considera. Cuando hay un desastre, sea cual sea la magnitud, no hay dinero electrónico, no hay, si se cae tu estructura, tu vivienda, tu edificio, etcétera, los papeles importantes, generalmente la gente no tiene backup, no tiene copia. Es importante digitalizar eso, tenerlo en la nube, porque recuperar ese tipo de documentos es complejo. Lo vimos para el terremoto del 2010. La gente en el edificio Alto Río que colapsó no pedía la tele, no pedía que alguien, porque no se podía entrar, ¿te acuerdas? Que estaba prohibido y todo lo complejo que fue esa situación. El álbum de fotos. Lo que pedía la foto de matrimonio, lo que pedía era el libro que estaba, etcétera. Los recuerdos personales, los papeles de... ¿Qué es lo que pasa en un incendio también? Hay cosas que no se pueden recuperar. Y uno tiene que pensar todo lo demás, pongan en internet kit de emergencia y van a encontrar una cantidad de recomendaciones de ONEMI, del gobierno de Chile, de los Estados Unidos, que te dicen qué deberías tener en todo contexto. Hay numerosas ofertas. Ok, señoras y señores, más preguntas a continuación. Servicio, utilidad. Hola Marcelo, le tengo un pánico tremendo a los terremotos. La verdad es que me quiero ir de Chile. ¿A qué lugar del mundo me debería ir para no sentir nunca más un terremoto? Mira, ¿hay algún lugar del planeta? Por supuesto. Si no quieres sentir terremotos, existen zonas del mundo donde la sismicidad no existe. Cero. No es que no exista, pero depende. ¿La costa atlántica, por ejemplo? Pues, si le gustan los iglú, podría irse al Polo Norte, por ejemplo. Si le gustan los... Hay un poco de frío. Pero Miami tiene... O sea, en Miami sí, claramente. O sea, hay sismicidad puntual, muy escasa, pero tiene cocodrilos. Métete ahí, y el otro día un cocodrilo se comió a un niño en Walt Disney. Claro. Entonces,
Depende. No, mentira. Que no es lo mismo que ¿En Walt serio? Disney. Infórmate, pues, Sergio. No te puedo creer. No, sí, Pero eso no lo historia sabía. vieja. ¿Cómo no me Sí, contaron? pues, Sergio. Se comió un Marcelo me cocodrilo, mandó un la niño en Walt noticia. Disney. Pero era un gallo disfrazado de cocodrilo. Ah, bueno, ya. No, pero en la práctica, No, independiente de la qué opción que duro. tú optes, si no te gusta que se te mueva lo más sagrado que es la tierra, en todas partes pasan cosas. Te vas a la Centroamérica y está el dengue, la malaria, los cocodrilos, la fiebre amarilla, te vas al payaso los huracanes, te vas payaso los Bolsonaro. Basta ver hay cómo se cosas. construyen los edificios en Buenos Aires, digamos, que el tipo de estructuras son mucho más livianas que las construcciones de acá. No, o sea, un temblor. Son ciudades, todas las de la costa atlántica, Buenos Aires, Sao Paulo, en fin, Nueva York, mucho más altas que las nuestras por lo mismo, porque no tienen ese tipo de sismicidad. Claro, pero también porque tienen una planificación urbana pensada para no ocupar el suelo horizontalmente. Santiago de Chile, por el tamaño que tiene, es gigantesco al lado de Nueva York. Nueva York cae, no sé, 2 o 3 veces en Chile, en Santiago. Santiago es Por una de las este ciudades crecimiento- más grandes del mundo en proporción a su cantidad de habitantes. Y porque por este afán Mira del cuánto crecimiento horizontal. Sí. Ahora, el crecimiento, ¿quién no quiere tener Sí, un pues, patio? señor, weón? sí, pues, ¿Quién no quiere señor. tener piscina? ¿Quién no quiere tener un Lógico. perro gigante que Que haga corra por mucha el caca? patio. En la práctica, sí. No, Hasta- los chilenos pero en por- otros por países tener es una un lujo. parrilla Tú vayas a podemos Sao hacer muchas Paulo y para ver la altura, me avisáis dónde encontráis la altura. Sí. Tal cual. Cuando los brasileños vienen a Santiago y dicen, uy, se ve el cielo, weón, se ve la montaña. weón, si en Sao Sí, Paulo pues. no lo podéis ver. Tenemos mito o verdad. Preguntas para que nos respondas, por favor, Marcelo. Dice, ¿los animales pueden predecir los terremotos? ¿Mito o verdad? Terremotos. Mito. ¿Vito? No lo predicen, lo sienten, que es distinto. Ajá. Lo que pasa es que ellos sienten antes que nosotros, pero no están prediciendo, lo están sintiendo. ¿Por la vibración? Por su sensibilidad, por las vibraciones, Ahora, pero por el hay un rango. mito también, Marcelo, que hay gente, a mí me pasa, que yo tengo cierto nervio antes de los terremotos. Eso es lo animal que hay en ti. Yo creo que soy un poco perro, digamos, ¿no? Bueno, quizás tienes una instinto. sensibilidad más desarrollada. Y Pero ustedes se burlan de mí. No. Estoy cobrando, ¿ah? No, pero cierto es Luca que, por avisar. ¿Y los perros más que otros animales? o sea, la sismicidad genera ondas de distintas características y hay ondas que son más rápidas que otras y nosotros generalmente percibimos cierto tipo de ondas que implican ya un movimiento del suelo. Pero hay Anda a ondas que son avisarle a una vaca, pues la vaca te queda mirando. ¿Cómo te avisa una vaca? Claro, pero distinto es sentir y tener una conducta particular que predecir. Pero yo me acuerdo, no sé si esto será un mito, que en el Cuidado. tsunami que nos recordamos, el que arrasó en Tailandia hace buenos años, que la gente vio que los animales corrían a tierra adentro. Sí. Antes de que viniera el tsunami, eso ya no era, Pero lo que pasa es que ellos sintieron las ondas. No están prediciendo. En rigor ellos sintieron que había que hay arrancar. un trabajo científico muy interesante publicado en una revista que se llama Animal Behavior, Comportamiento Animal, Sí. Ya. de un parque nacional en Sri Lanka donde había un seguimiento permanente de elefantes. Y los elefantes estaban con sus collares con GPS, sistemas de posicionamiento Sí. satelital. ¿Ok? GPS es la marca norteamericana. Y en la práctica ocurrió el terremoto. Ya. Y gracias por la música. Y ¿qué pasa con los elefantes? Sí. Los elefantes, evidentemente, antes que lleguen las olas desde las costas de Sumatra, Nicobar y Andamán, el macho sencillamente se queda abajo con su manada, pero la hembra, con los que le seguían a ella, la hembra líder, la hembra alfa, se va a partes altas donde nunca se habían ido. ¿Viste? Sin embargo, la hembra tuvo una Con su conducta de cartera. autocuidado, pero el macho se quedó abajo y la publicación no logra decir que los elefantes son capaces de Ya. anticiparse porque el macho rebelde se quedó abajo. ¿Viste? Pero Pero- el negocio Tontorrón. avanza. ¿Qué Le pasa dijo, mi que- amor, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¡Te dije que subieras! No, José Alfredo. A lo que quiero llegar es que demostrar científicamente que los animales son capaces de anticiparse a este tipo de fenómenos, esto está en desarrollo, No es pero, tan fácil, pero ya. no es categórico todavía el diagnóstico. Este es muy interesante. Mito A o ver. verdad. ¿Existen armas secretas que pueden provocar terremotos, Marcelo? Esto por Corea del Norte. Como Char. O sea, más que armas secretas, nadie pone en duda que gran parte Claro. del desarrollo global para el monitoreo de terremotos partió con los sistemas que estaban diseñados para detectar explosiones atómicas subterráneas. Ajá. O sea, gran parte de la red de sismología global partió después de la Segunda Guerra Mundial para saber quién está haciendo pruebas. Y la única forma de saberlo era instrumentalizando el globo y detectando las señales. Entonces, evidentemente nosotros mismos somos capaces Claro. de generar sismicidad local, incluso tsunamis con explosiones submarinas en el atolón de Mururoa, Bueno. que Francia hizo muchas de esas. Y Podemos los hacerlo. franceses nunca han hecho ese mea culpa realmente, ¿ah? Qué Y bravita ahí la- tenemos la otro onda. punto. Ya, pero somos capaces de generar o sea, temblores. las pruebas subterráneas que ha hecho Corea del Norte Sí, claro. han sido discriminadas desde la distancia por instrumentos. Claro. O sea, tú puedes generar sismicidad local por una explosión Ya, pero subterránea. mirar terremoto no.
local, un terremoto local, sí. Ya. Y de formaciones verticales y horizontales pueden pasar cosas. Claro, Ahora, otra cosa es ahora lo si que... pones cargas atómicas, sin duda que podéis generar mucho más que un terremoto. Hay grandes pruebas bajo tierra. Sí, no sé si tan grande como los eventos gigantes sobre 9, que no terminé de explicar eso, que, Sí, la, pues no relación, terminó, que la relación es exponencial. Un 9 es 32 veces más grande que un 8. 32 veces. No es lineal, es exponencial. Sí, claro. No sé si tan grande como lo que puede pasar con eventos gigantes, pero sí una bomba, una explosión nuclear subterránea puede detonar sismicidad. Incluso el peso de una represa también puede activar sismicidad local. Podemos generar. Tenemos más conversación junto a Marcelo Lagos. Vamos a regresar dentro de los próximos minutos acá. Hay muchas más respuestas urgentes que nos va a entregar acá el geógrafo de Chile. Volvemos con más. Ya estamos de regreso, seguimos viviendo, sigamos de largo. Hasta el minuto no ha habido ningún temblor. Estamos junto a Marcelo Lagos, quien nos está instruyendo, conversando. Hay tanto siempre que aprender No, acerca tengo de que esta materia. invitarlo una vez al mes, debería venir. Sí, por lo menos. Por lo menos. Sí. Hay demasiadas cosas, demasiadas ideas, demasiadas... Sí. Yo estaba recién tratando de comentarle algo. Pero para la otra vez. Para otra vez. Señoras y señores, los vamos a invitar al desahogo urgente en esta oportunidad. ¡Vamos! Marcelo, algo que quieras decir, algo bueno o algo malo, pero tenemos tiempo. Marcelo, por No favor. tiene que ver con lo que hemos estado hablando, pero sí tiene que ver con algo que me ocurrió hoy día y que siempre digo, esto lo voy a comentar y se me olvida. En una de las instituciones donde yo trabajo, básicamente, hay una actividad y siempre el jefe, no sé si han dado ustedes, el jefe manda con copia a todos los que trabajan en ese lugar, vamos a juntarnos a no sé qué cosa. Y la gente le responde a todos. ¡No! Respóndele solo a la persona. Ok, pero ¿para qué a todos? Hay que hacer incluso una acción extra de ponerle, responder a todos. A mí no me interesa si va o no va. No me interesa. Muy bien. Ya, era bueno. Sí, era bueno. Era súper bueno. Dale. Oye, no sé si vieron el libro de Kenita Larraín. Dicen que cada capítulo del libro de Kenita Larraín tiene un nombre. Es un nombre de alguien, parece que, que estuvo con ella. Esto quiere decir que vamos a tener 18 volúmenes de libros de Kenita. Ok, Marcelo, por favor, adelante. Ya, a mí me pillan por sorpresa, pero ya siempre que, es así. No, pero ya que hablaron del tema de la evacuación vertical por tsunami, yo diría que no quede solamente en palabras, que no solamente quede en un plan, o propuesta, sino que realmente se transforme en una exigencia que permita garantizar seguridad en el borde costero. Perfecto. Yo solo quiero decir algo muy breve. Yo estoy muy preocupado por todos los vaticinios del mundo científico que señala que en la cuenca o en la gran zona de la región metropolitana, se va a quedar sin agua en 50 años más. No, es verdad. Porque dicen que el glaciar de Chaurren se va a secar, que nos vamos a quedar sin agua y nadie dice si es verdad o no. Estoy preocupado. Rompiendo. Eso es. Chao. Que les vaya bien. Buenas noches. ¿Están rompiendo esto? Chao, Bueno, Chile. Muchas gracias. Marcelo. Gracias, Marcelo. Marcelo. Increíble. Grande, Sergio. Primo, se Marco, pasó. un gusto grande. Es todo esto. Mañana especial Halloween. No nos vamos a disfrazar. ¿Nos vamos a disfrazar? Sí. Me niego. Nos vamos a disfrazar. Chao, Chile. Que amanezcan bien. Nos vemos. Buenas noches.